Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a hablar del punto 6 del libro, que está en la página 56. Y como veis, vamos a tratar un tema un tanto espinoso, porque es la desigualdad en la distribución de la renta, es decir, la desigualdad entre las personas en cuanto al dinero que obtienen. ¿De acuerdo? Digo que es un poco espinoso porque aquí sí que ya entran cuestiones de tipo ético, de tipo moral, los valores de cada uno, que cada uno tiene los suyos. Entonces, eh, claro, yo tengo mi opinión, vosotros podéis tener la vuestra acerca de este tema que vais a ver. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de este fenómeno que se produce, que es que no todo el mundo tiene el mismo dinero, como es obvio, pero aún así el problema está en que hay mucha diferencia entre las personas, ¿de acuerdo? No hay más que ver esto. Es decir, si venís aquí al gráfico, que me habla de la distribución de la riqueza en España, ¿de acuerdo? Si os fijáis en esta tablita, o sea, perdón, no en la tablita, sino en la columna esta roja que hay aquí, me dice que el 10% de la población más rica de España, pues se lleva el 56,2% de toda la renta. ¿De acuerdo? Es decir, pero es más, si os fijáis aquí este dato, que este dato es real, ¿eh? El 1% de los más ricos se lleva el 27,4% de toda la renta. Casi el 30% de la renta y el resto, el 90% de la población, nos llevamos el resto. Y bueno, eh, quiero decir, esto verdaderamente es un dato relevante y puede generar un problema, ¿no? Y os fijáis aquí tenemos los tres nombres estrella, son tres personas: Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roch, es decir, Amancio Ortega Inditex, Sandra Ortega, la hija de Amancio Ortega y Juan Roch de Mercadona, que acumulan el 30%, o sea, la misma riqueza que el 30% de las personas más pobres en España. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Esto es un tema espinoso porque para la economía como ciencia, es decir, si nosotros decimos, a ver, ¿qué dice la ciencia económica? La ciencia económica no dice nada. Es decir, la economía como disciplina científica le da igual cómo se distribuye la renta. Es decir, da lo mismo. Da lo mismo que haya mucha desigualdad o poca desigualdad. La ciencia no te dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una ciencia que es la economía y después tenemos la sociedad. Y entonces, la sociedad tiene una serie de valores mayoritarios y esos valores son los que llevan al Estado a hacer las políticas económicas para intentar cumplir esos valores sociales, ¿no? Y uno de esos valores sociales mayoritarios es que no haya excesiva desigualdad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me están, en el libro lo que me intentan es explicar cuáles son los principales factores que generan la desigualdad. ¿De acuerdo? Uno de los factores principales es el acceso a la herencia. No solamente ya la herencia, sino la suerte que tengas de caer en una familia con dinero. Eso marca mucho, ¿de acuerdo? Es decir, marca mucho porque, claro, si yo tengo una familia con dinero me puede pagar estudios mejores. Si tengo una familia con dinero, pues voy a tener una vivienda mejor. Y no solamente eso, sino que si yo tengo un apellido detrás, ese apellido se está perpetuando, ¿no? Lo estamos viendo aquí, ¿no? Con Amancio Ortega y su familia. Y ya simplemente por haber nacido en esa familia, tengo mejores oportunidades que otros. ¿De acuerdo? Que es verdad que aquí el Estado tiene una función esencial como es la educación pública, ¿verdad? La educación pública intenta, como decíamos, reducir esas diferencias sociales. Aún así, está claro que hay gente que se puede pagar máster y gente que no. Gente que por desgracia tiene que empezar a trabajar pronto porque su familia no le permite o no puede pagarle unos determinados estudios. Y gente que tiene la suerte de estar estudiando sin ningún problema y los años que haga falta. Bueno, la herencia es uno de los factores principales de desigualdad. Eso de que el capital que ha tenido tu familia te venga a ti genera mucha desigualdad. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero es un hecho, ¿no? Esa igualdad se genera.
Luego también otro factor de desigualdad es la capacidad de cada uno, es decir, es verdad, es decir, bueno, vamos a suponer que todos partimos del mismo punto de inicio, ¿verdad? Es decir, mm, vamos a suponer que ninguno viene de una familia rica y luego, pues claro, es decir, todos empezamos desde el mismo punto y luego ya cada uno llega donde pueda llegar y donde el interés le dé, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad de sacarse tres carreras y gente que no tiene la capacidad de sacarse la ESO por lo que sea, ¿de acuerdo? Porque no, porque, bueno, porque a lo mejor no tiene esa capacidad intelectual o simplemente porque no quiere, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí ya no podemos entrar, ¿no? Esa capacidad que también es generadora de desigualdad, pero bueno, eso ya es quizás más, entre comillas, democrático, ¿no? Y después hay otro aquí, que es la suerte que tenga cada uno. Bueno, pues sí, hay suerte. Pues, ¿qué es esto de la suerte? Bueno, la suerte dice que la suerte no existe, ¿no? Que la suerte se busca. Es como aquel que dice, como el que decía, me parece que era Michael Jordan, que decía, hay que ver que cuantos más triples ensayo en los entrenamientos, más suerte tengo y más meto, ¿no? Muchas veces es eso, ¿no? Que la suerte hay que forzarla. Pero también es verdad que hago un golpe de suerte, o que resulta que, por ejemplo, que nunca te hayas puesto malo y puedas seguir trabajando continuamente, que no tengas ningún accidente, que influye mucho, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que quizá uno de los factores que más desigualdad genera en la actualidad es este, la herencia. Por eso hay muchos gobiernos que intentan de alguna forma limitar el acceso a la herencia con impuestos sobre la herencia, el impuesto sobre sucesiones, etcétera, ¿no? Que es muy criticado porque dicen, no, joder, mi padre me deja o mis padres me dejan no sé cuánto y ahora tengo que pagar un impuesto. Sí, es verdad. Por eso digo que aquí entra mucho el tema ético y el tema de valores y lo que piense cada uno, ¿no? Una cosa sí que es importante, que es, como podemos imaginarnos, la mayor parte de las familias tienen sus ingresos son los que le vienen por parte de los salarios, ¿no? De trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos tenemos que fijar un poquito en qué provoca la desigualdad salarial? Que aquí no viene en el libro, pero sería bueno mencionarlo. Desigualdad salarial. Está claro que no todo el mundo gana lo mismo, y podemos pensar, ¿a qué se debe esa desigualdad? Bueno, vamos a dejar un poquito de lado el hecho de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Vamos a suponer que no existe esa brecha salarial, ni esa brecha quizás por otros motivos que son extraeconómicos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que hace que unos trabajadores ganan más y otros trabajadores ganen menos. La principal, es decir, la principal causa, yo diría que la más, la que merece la pena mencionar es las diferencias en productividad. Esta es la que realmente justificaría de forma económicamente razonable una diferencia en salarios. Lo que no es razonable es que haya desigualdad salarial por el hecho de ser hombre o de ser mujer o de ser blanco o ser amarillo, negro o marrón. ¿De acuerdo? Pero sí las diferencias en productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más productivo seas en tu trabajo, por tanto, más rendimiento, porque la productividad es el rendimiento, cuanto más rendimiento le des a la empresa, cuanto más rendimiento le des a la empresa, más mayor va a ser tu salario. O sea, mayor va a ser tu salario. A más rendimiento, más salario. Yo creo que esto se entiende, ¿verdad? ¿Cómo se mide este rendimiento? En lo que tú le puedas generar a la empresa. Es decir, si tú a la empresa le das muchos ingresos, la empresa estará dispuesta a pagarte más. ¿Y cuáles son las personas que dan más ingresos? Pues aquí hay varios factores claves, como es la formación. La formación es un factor clave, ¿de acuerdo? Tu formación académica, tu experiencia, también, otro, la experiencia. ¿Verdad? Está claro que las horas de trabajo, no todo el mundo puede trabajar todas las horas que quiera, hay gente que trabaja media jornada porque no le queda más remedio, ¿no? Pero entonces, cuanto yo más le genero a mi empresa estará dispuesta a pagarme más. Entonces, generalmente, aquellas personas con menor formación, con menor experiencia,
con menores horas. Después también otras cualidades, ¿no? Formación, otras cualidades personales, ¿no? Competencias. Competencias personales como, yo qué sé, la capacidad de trabajo en grupo, la capacidad de asumir riesgos, es decir, un montón de competencias que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Eso es lo que te hace darle más rendimiento a la empresa y lo que te permite acceder a un salario mejor. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo aquí a la página del libro, está claro que ¿deberíamos todos tener el mismo nivel de renta? Seguramente no. ¿Deberíamos permitir o veríamos como algo normal una desigualdad en la renta como la que tenemos en España? Bueno, vamos a ver. Esto puede generar problemas, ¿de acuerdo? La desigualdad en la renta, que en principio parece que es algo, como hemos dicho, que parece que, bueno, que son cosas de la economía, son cosas que pasan, puede generar problemas porque imaginaos una sociedad en la que la mayor parte de la gente no tuviese la renta suficiente para continuar consumiendo, comprando, viviendo. Esto al fin y al cabo repercutiría al resto de las familias. Entonces, la reducción de la desigualdad, no es solamente ya un hecho de que lo hagamos como porque somos buena gente, ¿no? Porque queremos. No, también es algo que va a repercutir. Bueno, lo que estaba diciendo, que se ha cortado el vídeo anterior, es que esta reducción de desigualdad, que en principio, bueno, podemos pensar que es algo que la sociedad hace, pues, yo qué sé, como una expresión de buena voluntad, ¿no? De, bueno, venga, sí, vamos a intentar que la gente viva bien. Bueno, en realidad, económicamente también es un aspecto importante, puesto que imaginas una sociedad en la que hubiera muchas personas con una renta tan baja que no les permitiera consumir a un buen ritmo. El consumo en nuestra sociedad es lo que hace que la economía funcione. Entonces tenemos que tener una población con una renta adecuada que permita mantener el ritmo económico, que permita a las empresas obtener rentabilidad para así generar empleo, etcétera, etcétera. Es decir, que una sociedad muy desigual puede traer graves problemas económicos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que quería añadir. Nos vemos en el siguiente vídeo.